Esta es la sexta y última etapa que de alguna manera en este recorrido que hemos ido haciendo a través de esta semana, es la última etapa, la etapa de la vida adulta, y el señor Erik Erikson le ha titulado a la etapa de la intimidad versus aislamiento. Intimidad versus aislamiento. Entonces, en esta etapa, ¿salimos al encuentro de los demás o nos encerramos en nosotros mismos? Entonces, esta etapa, la etapa de la vida adulta, ¿salimos al encuentro de los demás o nos encerramos en nosotros mismos? Entonces, entre estas dos cosas, la intimidad o el aislamiento, Erikson dice que la intimidad supone la posibilidad de estar cerca de otros, ya que estamos hablando de los 19, 20 años en adelante, ¿sí? 20 años en adelante. Entonces, supone la posibilidad de estar cerca de otros, ya que posees un sentimiento de saber quién eres. Otra vez, lo que pasa con la adolescencia, ubicarte quién soy, ¿sí? Más o menos encontrar tu identidad. No tienes miedo entonces ahora a perderte a ti mismo. Como presenta a muchos adolescentes, el joven adulto ya no tiene que probarse a sí mismo. A esta dificultad se añade que nuestra sociedad tampoco ha hecho mucho por los jóvenes adultos. Existe una tendencia como mal adaptada de alguna manera, ¿sí? Que Erikson llama promiscuidad. Se refiere particularmente a volverse demasiado abierto, ¿sí? Demasiado abierto muy fácilmente, sin ningún esfuerzo, sin ninguna profundidad. Es decir, los jóvenes de ahora han reducido la intimidad a lo que en realidad la intimidad es, aunque suene raro lo que esté diciendo. La intimidad se ha reducido a un concepto muy, muy vago y muy superficial. Sí, se vuelven demasiado abiertos muy fácilmente, sin ningún esfuerzo, sin ninguna profundidad o respeto a su propia intimidad. Esta tendencia se puede dar tanto con tu amante o con tus amigos o con tus compañeros o con tus vecinos. Es decir, que muy fácil comenzamos y terminamos con relaciones. La meta de esta etapa, de la etapa de la edad adulta, y estamos hablando más o menos de los 19 a los 30, 35 o hasta 40 años de hecho, es llegar a compartir amorosamente. La meta es llegar a compartir amorosamente con otra persona la amistad, la procreación y el trabajo. Entre la intimidad que es el compartir profundamente, el compartir personal profundo, y el aislamiento, ¿sí? El aislamiento que es convertirse en una roca o en una isla, ¿sí? Convertirte en una persona que no tiene penas, que nunca llora. Entre eso es lo que nos debatimos en esta etapa de la vida, de los 20 años en adelante. Ahora, la intimidad, y lo voy a repetir varias veces en esta presentación, la intimidad nos cura. La sobreproducción de endorfinas hace que las personas no se enfermen. Los enamorados, pues no se enferman. Se ha hecho un estudio para ver en qué etapa de la vida o en qué momento de la vida las personas tienen la mayor inmunidad posible, como son más inmunes, su cuerpo reacciona positivamente ante cualquier enfermedad. Y se encontró que es cuando se está profundamente enamorado, sobre todo aquellos que están en la luna de miel. Da esta idea o este sentido de sucia la vida, de alguna manera, sucia la vida, y toda la emoción que trae la producción de endorfinas alienta la vida y lucha por sí misma. Entonces, los niveles de anticuerpos y todo están a todo lo que da, Los abrazos, ¿no? Yo había mencionado ya desde el otro día, restauran la salud del corazón. La carencia de los abrazos puede desencadenar infartos cardíacos, elevar la presión sanguínea del 40 al 50% más. Las personas que no se sienten amadas, que no son de alguna manera y que no se manifiestan.
El doctor Helsing encontró que los viudos que son privados súbitamente de abrazos y de abrazos que comunican amor y cuidado, ¿ok? Abrazos, no nada más abrazos por abrazos, abrazos que comunican amor y cuidado. Que los viudos que quedan privados de abrazos súbitamente corren el riesgo de muerte más alto que otras personas. Lisa Berkman hizo un estudio en California con 700 adultos, y descubrió que las personas, entre esos adultos que tienen un vínculo íntimo, las personas que tenían un vínculo íntimo y firme con su familia, con los amigos o con la comunidad eclesial, la tasa de mortalidad en estas personas, ¿sí?, era 50% más baja que los que no tienen estos vínculos. El amor, la intimidad nos cura y nos mantiene vivos. Desde el primer momento, desde el primer aliento, desde que, ahora decimos desde el vientre de la madre, no solamente desde que se nace, hasta el último de nuestra vida, hasta el último, que alguien nos ame, nos cura. Es la clave para la recuperación plena y feliz de un adicto. Un adicto que no tiene quien lo ame, batalla mucho más en recuperarse, si es que lo logra. Otro estudio que se hizo con 200 niños de la infancia a la adolescencia, ¿no? Ya les había mencionado niños felices, ¿sí? A veces pensamos que los niños felices se convierten en adultos felices, o que a niños con problemas se convierten en adultos con problemas. Se hizo un estudio y se les dio seguimiento a estos 200 niños y se descubrió que 2/3 partes de las predicciones fueron equivocadas. 2/3 partes de las predicciones fueron equivocadas durante esta etapa de la intimidad. Muchos de los adolescentes que habían sido infelices se convirtieron en adultos maduros y felices, y viceversa. Sucediendo más con los hombres que eran buenos en los deportes, ya había mencionado esto, y las chicas que eran bonitas y populares en la preparatoria. Estamos hablando de la intimidad. ¿Qué es la intimidad? ¿Qué es la intimidad? La intimidad se trata de pasar del yo al nosotros, En la etapa anterior, en la de la adolescencia, de la identidad, me descubro a mí mismo. Pero en la etapa de la identidad, aunque suene loco, pero así es, me arriesgo a perderme a mí mismo. Entonces, en la adolescencia me descubro, me encuentro a mí mismo. En la de la intimidad, me arriesgo a perderme a mí mismo. Dos yos, ¿no? Yo y tú, que se convierten en un nosotros. Según Daniel Leviston, dice que hombres y mujeres viven esta transición, y la viven también diferente hombres y mujeres, la transición hacia la intimidad, de diferente manera. Los hombres, por su lado, ¿sí?, se concentran otra vez más en su carrera profesional, en su oficio. Se buscan un mentor o se buscan una esposa, ¿sí?, que les ayude a alcanzar sus metas. Si no funciona, se buscan un mentor o una esposa que les ayude a alcanzar sus metas, lo que han soñado siempre. Si no funciona, cambian al mentor y cambian a la esposa muchas veces. Se ha encontrado que los hombres de negocios más exitosos no tenían amigos íntimos, ni hombres ni mujeres. Eran personas aisladas. ¿Por qué? Porque ponen su carrera por encima de todo, incluyendo lo relacionado con alcanzar la intimidad. Las mujeres, por otro lado, pueden de hecho sacrificar su carrera para relacionarse íntimamente con su familia, con un amigo o con una amiga cercana o con quien será su esposo. Sacrifican a menudo sus propios sueños y sus necesidades en pos del vínculo que se da en la intimidad. Ahora, es importante entender que lo ideal en esta etapa no es anular al yo de cada quien, que mi yo se anule, sino de sacar a la luz, de traer
los dones de cada uno y fusionarlos y vivirlos intensamente y ver cómo estos se complementan. Pues cuando se aman el uno al otro, esto pasa de verdad, cuando se aman el uno al otro, los dones crecen, la relación crece y de manera individual, el uno y el otro, el hombre y la mujer, también crecen. Otra vez, aunque tienen dos perspectivas, de hecho esto es bueno, a veces encontramos como, es que somos muy diferentes, hay gente que se divorcia porque diferencias irreconciliables, somos muy diferentes, pues es que ser diferentes no es malo, o no debería de serlo, no debería de serlo. Formas de crear intimidad. Y el libro nos presenta la historia de Tom, un enfermero. Y dice que Tom trabajaba de enfermero en un hospital psiquiátrico. Y allí en el hospital psiquiátrico había una persona, una señora, ya con sus años, de muchos años, ¿sí?, que no reaccionaba ante ningún tratamiento. Había desarrollado un proceso psicológico, ¿no?, degenerativo, de aislarse, de no hablar. Tenía años que no hablaba. Recibía sus cuidados, la alimentaban y pasaba sentada horas y horas y horas en una silla en el patio. Era como que se levantaba, desayunaba, la sacaban al patio. Le llevaban en el mismo patio de comer y de cenar, y en la noche la regresaban y dormía. Así era la vida de esta señora. Así era, no hablaba con nadie en absoluto. Tom, este enfermero, ¿sí?, decidió simplemente ir y acompañar a la señora. Y entonces todos los días, cuando terminaba su turno a las 5 de la tarde, se agarró una silla, ¿sí?, y la ponía cerca, no tan cerca, pero cerca de la señora. Y todo lo que hacía era estar ahí. No hablaba tampoco. Estaba al lado de la señora. Pasaba 3 o 4 horas y cuando llegaba la noche y le iban a llevar a acostar, no, esto es en su tiempo que ya no era de trabajo. Entonces iba a su casa a descansar. Al día siguiente hacía el mismo rito. Estaba. Al principio, pues, hacía como toda la semana. Después Tom pidió a la clínica que lo dejaran estar también en fin de semana cuando no era tiempo de su trabajo. Iba, agarraba su silla y se sentaba a un lado de la señora. Simplemente hacía acto de presencia. Pasó el tiempo, meses. De hecho, habla el libro de más o menos 6 meses. Y sucedió que una tarde, al caer la noche, cuando Tom estaba por irse, se puso de pie de la silla, ¿no? Hizo el mismo rito, llegó, se sentó y estaba ahí. A veces leía, a veces hacía otra cosa, pero generalmente era estar ahí acompañando a la señora. Cuando se puso de pie y empezó a caminar, la señora habló y le dijo, hasta luego. Había hablado después de 29 años. Se despidió de Tom por esta vez. Esta señora progresivamente se sanó. Empezó a hablar, empezó a retomar su actividad social, empezó a procesar bien, ¿sí? Lo único que hizo Tom fue estar con ella, regalarle su tiempo, acompañarla. Cuando hablamos de intimidad, otra vez, viene de la palabra íntimo. Quiero explicar para que entendamos el fenómeno, porque hemos reducido la intimidad a su faceta como sexual genital. Intimidad es el superlativo del adjetivo positivo latino intra, que quiere decir dentro o interior, ¿sí? Interior es el comparativo. Más adentro es que decimos íntimus es el superlativo, lo que está más adentro de todo. Cuando hablamos de intimidad, tiene que ver con quién soy yo, con toda mi persona. Intimidad es un sustantivo en femenino. La definición de intimidad hace referencia como un vínculo
relación o nexo directo de amistad termina siendo muy estrecho y de gran confianza. Otra vez, cuando analizamos la palabra, el aspecto interno o profundo de un individuo es lo que encontramos. Esto sucede en la vida familiar, en el afecto, en el sentimiento, en el vínculo de amistad con otras personas. Intimidad es compartir el corazón. Es compartir el corazón. Más que lo que hacemos, intimidad es compartir quiénes somos. La intimidad no se limita al aspecto reduccionista actual que tenemos, lo sobrepasa. De hecho, cuando hablamos ya de la parte espiritual, de la zona espiritual de la persona, sí, muy íntima y reservada, es ahí donde se ve la intimidad. Entonces, cuando hablamos de intimidad es eso, que mi verdadero yo, todo lo que soy, sale al encuentro de la otra persona y se descubren y se encuentran. La otra palabra importante que nos menciona este capítulo y que se relaciona con la intimidad es la afirmación, y quiero hablar sobre ello. La siguiente palabra importante es la afirmación. Lamentablemente no podemos afirmarnos solos. La afirmación es un regalo de otra persona, alguien más nos afirma. El psiquiatra cristiano Conrad Baers encontró que la herida emocional más común que las personas padecen es la carencia de afirmación. La herida emocional más común que sufren o que padecen las personas es la carencia o la nula afirmación. Nos descubrimos quiénes somos solo cuando vemos reflejadas nuestras virtudes en los ojos de la otra persona que nos ama. Uy, qué bonito. Suena romántico, pero es muy profundo. Nos descubrimos quiénes somos solo cuando vemos reflejadas nuestras virtudes en los ojos de otra persona que nos ama. Conrad Baers habla, de hecho, de un segundo nacimiento, un nacimiento psíquico, y que este nacimiento psíquico emocional surge cuando alguien nos afirma. El factor individual más importante en una psicoterapia efectiva es cuando, aunque suene raro y aunque a veces en lo que te enseñan en la escuela, en psicología, a veces no va por ahí, es cuando el terapeuta realmente, aunque suene extraño, ama a su paciente. Es decir, ¿sí? Depende de cuánta afirmación y cuánta intimidad emocional adecuada le brinda el terapeuta a su paciente el éxito de tal terapia. ¿Sí? Cuando no hay esta conexión, cuando no hay este amor, este cuidado, esta afirmación, esta intimidad entre el que ayuda y a la persona que ayudas, ¿sí? El resultado puede ser terrible. Yo no sé si algunos de ustedes ya han visto la película del Joker, el Guasón, esta última, la de Joaquín Phoenix, ¿sí? Y si la vio, si se acuerda de su relación con la trabajadora social, ¿recuerda? La película es muy cruda. A los que no la han visto les estoy arruinando la película, pero es muy cruda. Joaquín Phoenix interpreta a esta persona, el Joker, el payaso, ¿no? El Guasón, que no ha sido afirmado por nadie en su vida. Su papá lo rechazó, su mamá lo rechazó, la sociedad lo rechazó. Su vida es súper triste. La trabajadora social, la que le entrega los medicamentos para que no le dé el problema psiquiátrico que tiene y que medio le daba terapia, ¿sí? De alguna manera termina diciéndole al final, cuando cierran el programa, como que nunca me importaste. O sea, a mí me importa el trabajo. ¿Qué voy a hacer con mi medicina? No me importa. No me importa. Y es como que el acabose, es como que a nadie le importa la vida de este. Entonces, cuando empieza a matar, empieza a causar más daños.
Cuando venimos de padres que no fueron afirmados ellos mismos, a ellos mismos no los afirmaron, pues no son capaces muchas veces nuestros padres de darle a sus hijos lo que ellos mismos no habían recibido. Si a nuestros padres no los afirmaron, a nosotros tampoco nos afirmaron nuestros padres. Y luego se hace cadena y a veces nosotros no afirmamos a nuestros hijos. Porque aquí aplica el principio de nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. 4 momentos de la afirmación, importantes de la afirmación. Debemos ver para que se dé una afirmación que termine dando fruto en la vida de las personas que afirmamos, ¿sí? Como tal, o para nosotros mismos, debe contar con los siguientes 4 momentos. Primer momento, para afirmar, debemos primero ver nuestras virtudes, porque alguien ya nos ha afirmado a nosotros. Si no podemos ver las virtudes en nosotros mismos, no las veremos en los demás. Punto número 1. Entonces, ver primero nuestras virtudes de alguien que ya nos afirmó de alguna manera, ¿sí? De alguna manera. Segundo momento, nos percatamos, ¿sí? Entonces, primero es ver nosotros mismos porque alguien ya más nos afirmó. Segundo, nos percatamos de las bondades únicas y lo adorable que es esa persona a la que vamos a afirmar. Lo adorable que es esa persona a la que vamos a afirmar. Y con discreción, calladamente, estamos presentes ante el valor de esa persona. Muy parecido a lo que hizo Tom con esta señora. Simplemente estar presente, ser testigo de esta maravilla que es el ser humano, que es la otra persona. Punto número 3, que está aquí. Ser movido por las virtudes de la otra persona y regocijarse en ello, sin agarrar, sin arrebatar, sin poseer o cambiar al otro para que te gratifique o para que me gratifique mis propias necesidades. Cuando vas a afirmar de verdad, ¿sí? Lo haces sin forzar nada. Otra vez, sin forzar nada. Regreso al ejemplo de Tom. Estaba ahí, no forzó nada, no hablaba, no quería hacerla hablar, estaba. 4 y último paso, demostrar nuestro regocijo en las virtudes del otro, especialmente de forma no verbal. La cara, los gestos, las posturas, el tono, la calidez de voz, que abarca el 93%. Es regocijarme ante la bondad, lo maravilloso de la otra persona. La empatía se trata de eso, de atender al referente de cada uno. Es muy importante en el proceso de la intimidad. Los patrones de intimidad tienen diferentes raíces, ¿no? Así tendemos a relacionarnos de alguna manera. ¿Qué mantiene a los matrimonios unidos a los matrimonios? La intimidad marital, la intimidad entre los esposos, entre la pareja, es asunto de vida o divorcio. Si hay intimidad, hay relación. Si no hay intimidad otra vez en el sentido externo, como he tratado de explicarlo. Los doctores, ¿sí? Janet y Robert Lauer, ¿sí? Estudiaron 300 parejas felizmente casadas con un mínimo de 15 años o más, y señalaron que las 3 cosas más importantes que sostenían la relación, la primera era la intimidad como el vínculo de un matrimonio feliz. Primero, la intimidad como el vínculo de un matrimonio feliz. Segundo, ser los mejores amigos, ¿sí? Y pasar tiempo, estar con la persona y gustarse. Ser número 2. Característica número 2. Característica número 3, el compromiso, que es una cosa que se ha perdido bastante. Erickson afirma, respecto a la intimidad y cómo esta hace que haya una buena relación y haya madurez en esta relación,
que comprometerse, cuando hablamos de compromiso, comprometerse, significa, y esto es una cosa que a veces no hemos entendido cuando hemos estado casados, significa estar dispuesto a ser infeliz por un rato. Ninguna pareja, nadie, no existe el matrimonio perfecto como a veces lo hemos idealizado. Podrán evitar los tiempos difíciles y estar felices todo el tiempo. Cuando no se está feliz, cuando se pasa por crisis, cuando la cosa se complica, ahí es donde el compromiso es realmente importante. Me parece que culturalmente hemos aprendido a separarnos. Se ha hecho como normal esto, como más regular. No pasaba con nuestros abuelitos, era raro con nuestros papás, ahora es súper común. Hemos aprendido a romper, a irnos, no hemos aprendido a quedarnos por el compromiso. Si marido y mujer comparten íntimamente uno con el otro, sus hijos crecerán también en intimidad. Yo siempre he dicho que dos buenos esposos hacen siempre dos buenos papás. Dos buenos papás no siempre hacen dos buenos esposos. De ahí la importancia de la intimidad. Y la intimidad abarca toda la persona otra vez. La parte sexual, por supuesto, pero el salir, el conocerte, el compartir, la cuestión de orar juntos. Esto es muy poderoso en los matrimonios. Orar juntos da una fuerza impresionante a la relación, al trabajo de ser padres. Por eso es importante que los que están casados separen tiempo para orar juntos. Yo les voy a mandar una oración o un esquema de oración que pueden hacer sencillo, y si lo hacen, estoy seguro van a ver frutos. De ahí luego viene el buscar tener un momento con cada hijo, por supuesto, según sus gustos particulares, sus pasatiempos. Y luego momentos de toda la familia juntos todos, o el día de los hijos, o que inviten a otros niños. Pero es importante la intimidad de la pareja. Se pueden hacer muchas cosas para crecer en intimidad y fortalecer la familia. ¿No? Nos cuenta cómo una pareja, el libro, en su aniversario se tomaban de la mano, cada vez que cumplían años de casados se tomaban de la mano y compartían con toda la familia lo que apreciaban el uno del otro. Empezaban a decir qué apreciaban el uno del otro. Lo mismo hacían en los cumpleaños de sus hijos. Aparte de partir pastel, de cantar las mañanitas, de regalar algo, se les decía verbalmente qué aprecio de ti, qué aprecio de ti. Muy, muy importante esto. Para curar nuestros recuerdos negativos. En Lucas 24, del 13 al 35, es muy interesante el pasaje, ¿no? Como tal, del versículo 13 al 35 nos relata la historia de los discípulos de Maús, Ellos habían estado con Jesús, le habían visto, habían comido con él, ¿sí? Habían comido con él, lo habían acompañado y finalmente habían visto que lo habían crucificado y estaba muerto. Y aunque las mujeres ya habían ido a decirle que no lo encontraron, que había resucitado, estos dos discípulos de Maús que están de regreso, ¿sí? Van de regreso desilusionados, tristes, dejan Jerusalén y van rumbo a Emaús, un pueblo cerca de Jerusalén. Es ahí en ese camino que se les aparece Jesús. Se les aparece Jesús para de alguna manera ordenarles sus recuerdos. Y les dice, ¿qué pasa? Y ellos le empiezan a contar, pues eres el único que no sabes, ¿no? Este gran profeta que surgió, que hizo esto y que hizo lo otro y que hizo aquello, pues murió. Y Jesús empieza a acomodarles sus recuerdos y a decirles, es que no han entendido que tenía que ser así. Las escrituras decían y esto y lo otro. Una de las cosas que vamos a hacer o que hemos hecho en esta semana es que estos recuerdos Jesús los acomode, los visite, cobren sentido, los sane de alguna manera. Cuando está herida la intimidad, sentimos lo opuesto a esta, que es el aislamiento, que a menudo es causado por la muerte, por el divorcio, el irse a vivir lejos de los amigos o de la familia. Las heridas sexuales causan aislamiento, la traición o cualquier herida profunda.
Muchas personas que han sufrido una separación, un divorcio, una ruptura, tienden a aislarse. Estas situaciones nos llevan a que nos separemos de todo mundo, no solamente de la persona que nos causó esto, sino de todo mundo. Nos apartamos de las amistades íntimas y empieza a tener como un cierto temor a la intimidad y a aislarse como tal. Tanto los recuerdos dolorosos como los patrones de intimidad familiares nos moldean. Los recuerdos dolorosos y los patrones de intimidad en la familia que yo crecí nos moldean. Si nos relacionamos bien con nuestra familia, podremos relacionarnos bien más allá de esta. Pero si en mi familia tenía muchas dificultades para relacionarse, probablemente traeremos esos mismos patrones familiares a nuestro matrimonio. La verdadera intimidad me abre no solo a una persona que es con la que termino relacionándome y compartiendo mi vida, sino a una comunidad sanadora entera. La intimidad y nuestra imagen de Dios. Curar mi imagen de Dios. En el libro nos habla Dennis que él, como todo buen alemán o con ascendencia alemana, era como muy rígido, ¿sí? Había crecido con esta rigidez y así trataba a los demás, ¿no? Empezó a descubrir poco a poco que Dios no era así. Otra vez, él era rígido, creció recibiendo en su proceso de desarrollo rigidez, y él mismo era rígido con los demás, y él mismo imaginaba a Dios como un Dios rígido. Entonces tuvo que curar su imagen. Era como que, no, Dios es justo, Dios le da a cada quien lo que se merece. Si no haces las cosas bien, Dios te castiga, ¿no? El libro, y casi ya para terminar, nos narra, esta es la última parte, nos narra la historia de Hilda y su hijo Robert. Y cómo esto se relaciona con la imagen de Dios. Hilda, ¿sí? Otra vez asistió a uno de los talleres de sanación interior de nuestros autores, de los que estamos leyendo. Y una de las cosas con las que se acercó con Matt fue pidiendo oraciones por su hijo Robert. Y su miedo, Hilda había desarrollado un miedo a que su hijo se suicidara. Su hijo llevaba tiempo que estaba portándose mal, que su vida había ido como que de mal en peor. Ella como madre, como toda madre, se empezó a preocupar por su hijo. Era una católica tradicional, de estas que llevan todo al pie de la letra. Entonces, el ver que su hijo vivía mal, se había alejado de Dios y andaba mal, había caído en drogas, había estado en la cárcel, había salido, pero aparte emocionalmente, su hijo emocionalmente llevaba tiempo que estaba mal. Tenía miedo a que se suicidara, ¿sí? Porque le preguntó, de hecho, Matt, o sea, como, ¿qué te preocupa de tu hijo? ¿No? Pues que se suicide y se vaya al infierno, literalmente. Si mi hijo se suicida, se va al infierno. Y entonces Matt empezó así como que, bueno, ¿qué le ocurriría a Robert si se quita la vida él mismo en este momento? Le preguntó Matt a Hilda. Hilda contestó, Dios probablemente lo condenaría al infierno. Y otra vez, si fue en un proceso que se imaginara en el cielo, que se imaginara que Robert moría, y ella se imaginara en el cielo y viera qué pasaba con Robert. Y decía, con sus ojos cerrados, pues probablemente Dios lo condenaría al infierno, y yo, ¿sí? No habría manera de que yo ya pudiera volver a ayudar a Robert de ninguna manera, y lloraba mientras estaba metida en la oración. Entonces, situarse en el juicio parcial, ¿sí? Le ayudó. Le preguntó a la mamá como que ubícate ahí y mira, observa. Y le dice, ahora comparte conmigo cómo ves que se siente Robert, como voltea a ver a Robert otra vez. Robert no te está viendo tú. ¿Cómo miras a Robert? Llegó al cielo, asumamos que se mató, como es tu miedo.
¿Cómo se siente Robert? ¿Qué persigues? ¿Qué percibes, perdón? Hilda dijo, se siente agotado, Robert se siente agotado. Ha pasado muchos dolores y muchos sufrimientos. Luego le preguntó Matt, ¿qué quieres hacer al ver venir a tu hijo de esa manera, como lo estás percibiendo? Hilda contestó, quiero correr y abrazarlo y tenerlo junto a mí para siempre. Y con los ojos cerrados como estaba en la oración, Hilda extendió sus brazos como abrazando a su hijo y se puso a llorar. Matt continuó y le dijo, ¿tú crees que Dios ama a Robert tanto como tú? Hilda asintió con la cabeza. Dijo que sí. Matt continuó, ¿qué crees que haría Dios si viera venir a Robert? Así como lo describes. Hilda dijo, Dios haría lo mismo que yo. Haría lo mismo que yo. A menudo hemos tenido esta figura de un Dios castigador, no de un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Y eso nos ha hecho muy severos con nosotros mismos y con los demás. Y no nos abrimos al amor y a la presencia de Dios. Nuestra idea del juicio a menudo es muy, muy justa, muy cruel a veces. ¿No? La experiencia imaginaria de Hilda con su hijo Robert, solo cuando estoy en el abrazo tierno del amor de Dios, entonces conozco la profundidad de mi más grande pecado. Es decir, cuando me siento amado es cuando descubro cómo rechazar el amor de Dios ha traído consecuencias en mí. El juicio íntimo de Dios me da fuerzas para arrepentirme y cambiar. Amamos porque Dios nos amó primero, dice Primera de Juan 4:19. C.S. Lewis, este autor, ¿no? Famoso, ¿no? Ha escrito varias obras. Uno es la Narnia, los Chronicles de Narnia, se llama el libro. Un autor cristiano. Si alguien se queda, dice, respecto al final de la vida y al infierno, si alguien se queda permanentemente encerrado en el infierno, esto dice C.S. Lewis, si alguien se queda permanentemente encerrado en el infierno, era porque esa persona había cerrado la puerta desde dentro y no Dios desde fuera. Tristemente sucede, nos volvemos como el Dios que adoramos. Si yo tengo una imagen de un Dios que ama, voy a ser una persona que ama. Si yo tengo una imagen de un Dios que castiga, así también me relacionaré con los demás. Que este Dios en el que yo creo, que nos ama profundamente, que nos ama más de lo que tú y yo nos podemos imaginar, tenga la bondad y la misericordia esta noche de salir al encuentro de cada uno y de abrazarnos ahí en el momento en que más necesitemos en nuestra historia.